que acá en el mismo escuela mía. Bienvenidos a todos, también estamos celebrando hoy los 40 años de la Ateneo. Me voy a salir por el hecho que habíamos tenido el caso de algunos compañeros y compañeras que inmediatamente después no iban a poder ocurrir por algunas cuestiones de familia. Y pasamos para hoy, y hoy estamos acá prácticamente ya todos, faltan algunos, están los que en este caso representan al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en sus 40 años. Hoy mi día de mi Eva, y esta es una reunión inclusiva para ustedes, un homenaje de la institución que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní para todos y cada uno de ustedes. Merecido homenaje que esperó 40 años para llegar finalmente y llegar de la mejor manera. Ahora que llegó estaba y nada muy tramando a la meta piete a Picoa, no tiene a ver, que me habe Guaraní y esa cueve en el momento con la cueve de interior. Yo creo que si el Ateneo tuvo y tiene su fortaleza, está en la persona de cada uno y de cada una de ustedes. Desde que empezó el Ateneo fue así. Y nosotros le agradecemos a ustedes por respetar siempre a la institución, por darle el lugar que se merece y sobre todas las cosas porque con el trabajo valiente, porque de Piafía, de Yapoa, pretende iba pendetado. Ella tuvo algo que ñañotín a poquito ao país y cada vez se sabe época abajo. La parte más complicada siempre fue en todos los casos dentro del proceso de la historia del Ateneo, esto que estoy mencionando, y llegar a una comunidad, empezar a ganar la confianza de la gente. A pegar de Isabela, Ateneo, Uricoa, es una historia que en este caso, repito, no creo que tenga igual por mucho tiempo en el Paraguay. No existe una institución tan grande, yo podría hacer conocimiento tan poderosa como la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es un hecho inédito e histórico llevó adelante uno de los procesos de revolución cultural más grandes en la historia del Paraguay. De un guaraní que prácticamente se estaba dividiendo en una circunstancia que podíamos a lo mejor inclusive pintar como si fuera que estaba en terapia intensiva. Gracias al trabajo de cada uno de ustedes, ese guaraní se volvió a levantar y hoy en día camina rozagante, con mucha fuerza y sobre todas las cosas con un futuro muy interesante. Hoy puedo darme el lujo de decir acá que muchas veces no puedo, por obvias razones, para no herir susceptibilidad, como se dice, no puedo decir hacia afuera. Pero yo creo que si el guaraní está hoy donde está, en un 99% es obra y gracia del Ateneo, es decir, de todos y cada uno de ustedes. Y quiero pedir para eso este primer aplauso para todos ustedes, cada uno de un histórico, desinteresado y hasta trabajo complicado, porque cuando todo esto empezó, cuando la historia empezó, de hecho que nadie creyó, y seguir avanzando inclusive teniendo muchos obstáculos que sortear. No todo fue de color de rosa, muchísimos inconvenientes hemos tenido, pero de todos hemos salido, como en este caso corresponde, victoriosos y con nosotros de nuestra mano la lengua guaraní. Hace más que Isabela, lo que llamo preocupado, no conozco y ustedes me dirán si hay otra institución cultural que funcione por autogestión 40 años y que en 40 años se haya instalado en 100 comunidades de Paraguay y haya producido lo que produjo. Nosotros estamos hablando de una institución educativa
que inclusive en la cantidad, en el volumen de egresados, tiene que ser la más grande que existe en Paraguay. Hablar de números, yo hago eso de vez en cuando, es decir, por ejemplo, casi 300.000 personas que fueron capacitadas, que tienen algún certificado, algún diploma, por una conferencia, por una jornada, por un congreso, por un seminario, el festival del país con sus ganadores. ¿Cuántos son esos artistas de distintos puntos del país que son o fueron en su momento anónimos, que comúnmente se los llama aficionados, que finalmente hoy ganaron un espacio y muchos de ellos hicieron artistas muy conocidos más allá de la frontera inclusive? Ese es un trabajo, repito, altamente meritorio. Todo se hizo por autogestión. Cuando acá Virgilio y en los últimos tiempos Juan Félix siempre me decía más retirado del país, y lo que nosotros desde la central siempre le dimos fue 1,5 millones de guaraníes. Y 1,5 millones, ustedes saben que no es nada. Contratar a un conjunto, al artista, por lo bajo, un conjunto puede costar cerca de 7 a 10 millones a nivel de amigos jóvenes de la calle. Pero después poner una constelación de artistas cuesta mucho. Entonces, allí también se notó y se nota la versatilidad, la capacidad, la resiliencia de los amigos de Haisha, ya Orecoa era que ya así, ¿sabes? Antes ya ponían un gama ya estaba, a pedir y en la zona de es decir, esas casi 300.000 personas, decir que hasta que se cerró el profesorado, que seguimos peleando, no vayan a pensar ustedes que dimos el brazo a torcer. Estamos hablando en este caso de prácticamente 32.000 profesores, profesoras que hemos formado gratuitamente para el Estado paraguayo. El Estado no puso un solo guaraní en la formación de estos 32.000 profesores. A eso se han sumado 12.000 licenciados en lengua guaraní y casi 2.000 ya de antropología. Después lo de maestría, que tenemos casi 2.000. Los de doctorado, que lentamente nos estamos acercando a los 300. Y también a lo largo de este tiempo, quiero mencionarles algo muy especial. Siempre procuramos darle a ustedes, a los directores y a las directoras, como tiene que ser la preferencia, y con ustedes a sus profesores. Cuando en algún momento nos propusimos iniciar esta carrera, lo primero que nos propusimos fue que todos sean licenciados en lengua guaraní. Y ya algunos lo fueron, porque una de las cosas que les voy a comentar, el Ateneo nació en el Instituto Superior de Lenguas, donde se estudiaba y se estudia la licenciatura en lengua guaraní. Y la mayoría de los que integramos inicialmente el Ateneo somos licenciados en lengua guaraní por el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción, y también los estudiantes, que el tiempo de estudiantes, haciéndole muchas veces un desafío, les decía quién se anima, y ahí surgieron unos cuantos valientes que se animaron a salir a trabajar. Y luego ya en la incorporación de lo que hoy conformamos la gran familia del Ateneo, entonces el propósito era que todos tengan ese título más alto en ese momento, de la licenciatura. Pasó el tiempo y entramos en un nuevo proceso cuando con esa misma ley que se promulgó en el año 2005, la ley 2574 del Ateneo, 2574, en ese momento, adelante, Fabio, si no me sentas acá, bienvenido. En ese tiempo nosotros comenzamos el proceso para dar, en este caso, un título de licenciado. Y luego la prioridad fue que todos los licenciados terminen la maestría. Y luego de eso, el gran objetivo nuestro acá adentro, fue que todos tengan el título de doctor o doctora, porque eso es lo mínimo que ustedes se merecen. Si alguno quedó rezagado, no fue precisamente por una cuestión nuestra, pero eso no quiere decir que las puertas estén cerradas. Ustedes lo único que tienen que hacer es completar esa formalidad básica que a ustedes les pedimos,
para que puedan tener el título máximo, porque es lo que particularmente queremos, que todos tengan finalmente el merecidísimo título de doctor o de doctora en lengua guaraní. Esa fue parte de esa trayectoria desde 2005 hasta ahora. Estamos hablando de 20 años, donde nos hemos movido ya al amparo de una ley que, repito, nos abrió la puerta para muchas cosas. Y acá lo que buscamos fue optimizar al máximo esa ley. Y Catujaisa y Curube Ley de Añandere, y allí, repito, la licenciatura, también la licenciatura en antropología cultural guaraní paraguaya, la maestría, el doctorado y también la especialización en terminología. ¿Terminó la historia allí? No, todavía no terminó. Hay unos procesos que estamos esperando cerrar y que eso nos permita incorporar nuevas carreras, pero todo dependemos de la burocracia. Lastimosamente, a veces, cuando inclusive algunos de ustedes me suelen decir, no le echa la fe, esa es una historia peligrosa. Yo aprendí que hay que tener primero todos los papeles en mano para poder hacer las cosas como corresponden. En 40 años, nosotros nunca jamás, de parte de uno de los directores o directoras que están acá, ninguna queja en el sentido de una denuncia ciudadana en contra de tal o cual, por esto o por aquello. Eso le da mucho más mérito, porque trabajar con gente adulta siempre es más complicado. La humildad, la supera de la forma, el cacua, esta vez pañuela, a ver, digo a esto es un poco para ponerle sobre la mesa parte de lo que nosotros tomamos como una preferencia en las acciones internas del Ateneo, calificarlos a ustedes y llegar hasta donde llegaron. Hoy, orgullosamente, podemos saber que en esta sala casi probablemente un 75% de los presentes, al riesgo que sea 80, ya son doctores y doctoras en lengua guaraní. Y también para eso les pido un aplauso fuerte porque significó un doble esfuerzo. Un esfuerzo para trabajar en lo regional y un esfuerzo para formarse continuamente. Y con muchas dificultades, porque ustedes, aparte del Ateneo, obviamente tenían sus actividades laborales comunes y también, obviamente, las atenciones en la casa. Porque quien más que menos que reconozco acá, sé perfectamente que tienen sus familias y que muchas cosas en su familia dependen de ustedes. Bueno, vamos a empezar, ahí están llegando ya las picadas, y vamos a empezar esta mañana de homenajes, y vamos a hacerlo de una manera muy especial, como siempre tuvimos la costumbre de hacer acá. Queremos rendir homenajes a cada uno, y tenemos acá, por una parte, lo que llamamos esta es la condecoración. Esta es la máxima condecoración que una persona vinculada al Ateneo puede recibir, y esta solamente está reservada a los directores y a las directoras. Nadie más puede tener esto, solamente ustedes. Y esto va a ir acompañado con una historia. Mandamos a hacer unas medallas especiales que son estas que van a tener ustedes acá. Así es que no hay gran cosa. Pero va a llevar no el cariño de uno, sino que de todos los que estamos acá. Porque si hay algo que también cuesta, que yo traté por todos los medios de mantener siempre un nivel de respeto a todos, es ese trabajar en familia. Hoy imposible, en imposible, o en el canal. Y yo, gracias a la vida, aprendí muchas veces a administrar esas situaciones. Yo nunca jamás hice público situaciones que se fueron dando. Preferí siempre buscar el acuerdo respetuoso en forma privada. Y siempre lo hemos logrado, ¿verdad? De muchas maneras, por muchas situaciones que se dieron. Y aprendimos finalmente que cada uno tiene su regional, que cada uno trabaja en su regional y que respeta el trabajo del compañero. Y llegamos también a una situación muy interesante que nos costó poner en práctica. Acá Carlos sabe bien esta parte de la historia también, acá Nelson,
importancia muy especial que tiene que ver en este caso con ese respeto profundo en general al Ateneo. ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros decíamos que el que hace bien es el Ateneo que hace bien, y el que hace mal el Ateneo? Nosotros a lo largo de este tiempo tenemos en nuestro haber que todo lo que hemos hecho entre todos fue a favor del Ateneo. Es una institución muy respetada, muy querida, y sobre todo muy importante en lo que es el Paraguay. Vamos a empezar esto, y así cortito nada más para que tengan un sentimiento de todo el por medio. Voy a ir mencionándoles a cada uno en la medida que van pasando. No hay así un orden estricto, probablemente eso se va a dar con los primeros directores, pero después vamos a ir llamándolos a todos y dándoles una pequeña referencia de cada uno de ustedes. Hay un primer reconocimiento que en este caso le vamos a hacer entrega aquí a nuestro querido juez Carlos Ferreira, juntamente con quien habla y otra persona que ya no forma parte de esta historia. Tuvimos la idea en un principio y la concreción en segundo lugar de lo que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Con Carlos nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo, no solamente en el momento que nos incorporamos al Ateneo, tenemos una trayectoria de haber sido compañeros en el colegio, y más que inclusive compañeros hemos compartido nuestras familias, y desde ese punto de vista este es un reconocimiento entonces muy especial que vamos a hacer la entrega al querido juez Carlos Ferreira con esta primera condecoración. La medalla que él se va a ubicar en este momento, y por último también mandamos a hacer unos pines especiales que quiero agradecer acá a María Antonia, a todo el equipo de la oficina, a Melissa, que hayamos hecho unos hermosos pines conmemorativos del Ateneo, que cualquiera de ustedes pueda llevar donde va. Y entonces aquí está. A William antes de tocar este es el primer homenaje. Está ausente hoy por una cuestión familiar. Hace rato me volvió a escribir un mensaje bastante largo. Ahora cuando vea a ella va a darse cuenta que me acordé de cómo tenía que ser. La abogada Suma Trinidad, que es nuestra vicedirectora, tiene hoy a su hermano que hace un buen tiempo que está enfermito y está en la casa. Es el cumpleaños de su hermano, y como no tiene a quién dejarle, entonces pidió todas las disculpas del caso, y entonces recordándole a Suma vamos a rendirle este homenaje también. Si pueden, un aplauso para ella. Suma ya había tenido 33 años. De los 40 que tiene el Ateneo, son 33 años que ella empezó a trabajar dentro del Ateneo. Fue estudiante del Instituto de Lenguas, tuvo la oportunidad de presidir el primer congreso de Lengua y Cultura Guaraní que hizo el Ateneo ya en 1991. Bueno, y entonces para ella tengo también una historia muy particular que se dio con mucha gente acá, ¿verdad? Y claramente se lo contaré a veces, pero algo que dice, yo en mi vida nunca había enseñado. Acá las profesoras son más marejos, mi testigo. Nos piden un curso en Santa Ana. Hablo con la gente de allá y más de 100 personas se van a presentar. Estamos hablando del 93, 94 por ahí, ¿sí? Y en el Instituto de Formación Docente del Consejo de Santa Ana. Ahora, me voy a dejar a Suma, y ya la profesora Suma la conozco en 1986 cuando de Itacurubí a Rosario venía a estudiar guaraní en el Instituto de Lingüística Guaraní, y en esa cosa de la vida tuve la oportunidad de conocerla. Después me llama ella y le digo a Suma, porque queréis por lo menos como ayudante de cátedra. Y el joven lo dice, bueno, me voy a ir. Y eran dos salas, la profesora Suma sin problema, la otra estaba en clase yo y Suma era mi ayudante. Y entonces en una de esas, a
tipo 7:30 habíamos empezado, y a las 11 le digo yo, hasta saber de un cambio. Se va a buscar esa vez de mi hija, vaya para vivir Santa Nena para mi padre, ay, voy a Santa, y le dice, ¿por qué lo que me dejaste? La siguiente semana no tengo idea, yo voy a esa es la misma cosa. Bueno, mi hija se quedó, y quiero agradecerle también siempre a la profesora Zulma Mareco, de muchísimo tiempo, que se deja el esfuerzo que siempre hizo y sigue haciendo por el Ateneo. Este siguiente homenaje es para de toda la serie de actividades que empezamos nosotros a hacer. Empezamos nosotros haciendo todo esto acá en Asunción. Pero un día, acá mi compadre también, con Cecilio Coronel, nosotros tenemos el común denominador que fuimos estudiantes del profesorado guaraní en el Nicaragua. Terminamos juntos. Y un día, también Cecilio va a recordar, nuestro querido profesor Pedro Molinés le ofrece a él un lugar para enseñar a Foranduá, como Ojoca Azul, a Ojoca y en una de esas ocasiones él viene, se acerca, creo que todavía acá Fernando de la Mora, y me dice, diga, tú siempre iba a tener opinión en el primer tiempo de Siri, estamos hablando de 1988, y le dije, viajar a ella, porque así empezó la actividad regional del Ateneo en la ciudad de Caguazú, en la mano de acá, Ovejar Cecilio Coronel Gómez. Pasó a ser el primer director del Ateneo. Las regionales que tuvimos la primera fue en este caso la de Caguazú. Entonces quiero pedir acá Ovejar a Caló, si por favor le podrías hacer entrega, Cecilio, que te voy a imprimir. Acá enfrente, bueno, Cecilio Coronel, el primer director de una regional, y luego pasó un tiempo y va al Seminario Nacional sobre Análisis del Lingüístico Paraguayo en 1988 ya, la profesora Sabina Bernal, Carretera, Anita Cuñada, Coparaguaire, Pomimí, Arroyo Estero. Y un día ya, después de lo de Arroyo Estero, cuando de lo de Caguazú, ella se acerca y me dice, que viaja a Arroyo Estero. Y yo le dije, ¿por qué problema? El problema de Arroyo era que no tenía camino, que vive hijo. A los jóvenes que era aprender a pegar con características de mi vieja, a ponerme que no le dejó. Y ustedes, si se fijan en este salón, allí creo que en el lado de la izquierda de ustedes, o sea, serían en este sentido, dice Miguel Ángel Llegros. Miguel Ángel Llegros fue un militar, el único que llegó a tener las 3 condecoraciones del Chaco, un intelectual de alto vuelo, fue ingeniero, fue licenciado en letras, profesor de guaraní, licenciado en lengua guaraní, y en algún momento, con casi ya 80 años, le invitamos a formar parte del Ateneo y se unió a nosotros. Entonces teníamos la ventaja de que siendo él militar, él tenía acceso a vehículos para llevar grupos. Y recuerdo que fuimos con el general Llegros, con el profesor Jorge Amarilla, con el profesor Aníbal Burgos, con Carlos Delto Cañete. Era una delegación casi común en un momento, y llegamos y fundamos la regional de Arroyo Quinteros en el año 1989. Quiero pedirle a Cecilio que le haga entrega a los desde 1989, en realidad, tiempo antes, lo que estoy refiriendo al tiempo que ocuparon la dirección. Apenas. Antes de tratar de salir bueno, después de lo que pasó con
con Sabina Velar, prácticamente un medio año después. También, así como Sabina era muy jovencita, estaba estudiando el profesorado guaraní en el Iguac. Un día se acerca, hablamos y me dice: Chico, y San Roque González, para Guarín. Pero esta vez vino a mi morando, sea guaraní, cara peguaque. Andi que tu serie me viajaje. A viajar, yo un día que ella se captura viajando más. Bueno, entonces, por allí, Pastor Leguizamón preparó todo el ambiente y se creó la regional de Carapeguá. Sí, de Carapeguá, que es lo que le vamos a entregar seguidamente acá. Una pastora, entonces, pastora Leguizamón Riveros, con una medalla y un pico. Este aplauso para la pastora, nuestra tercera directora. El caso de los tres están acá porque fueron los primeros, por mucho tiempo, y representan a todos los que están acá. Y bueno, pasó otra vez un tiempo y voy a llamarle acá, porque visto que llegó 1990, una periodista entonces acá en el diario del Sector, Mirta Martínez. Ella iba a Radio Guairá a hacer unos programas allí en Villarrica y me dice: estamos en mi mismo anunciar a la niña. Ella llegué más cerca, yo viajaba y ya luego llego. Pero llego en plena Radio Guairá. Pero después pasó un tiempo y tuvimos un caso muy especial cuando el entonces director de la regional de Villarrica, pero de Iguac, que es Paterno Vera Martínez, padre de nuestro querido compañero, un día se me acercó y me dijo: oremos en el bebé y del guape a los aceiteríos, a que me bendiga tu cien yo verá atendido de lengua y cultura guaraní, dice. Bebé que tenía pañuelo, porque la herencia toda la costa no sé, y de cuando no más, vamos a ver. Entonces le dije yo: pero para eso tienen que estar todos de acuerdo. Se lo diga, tú voy a fecha de bebé. Y trajo una nota firmada por casi 100 alumnos pidiendo pasar a la Ateneo. Entonces, allí fuimos y empezamos el curso, y empezaba también en ese momento el curso Paterno Emiliano Vera Martínez González. Y cuando él empezó, teníamos una característica especial, eran los días lunes, y allí está con él el profesor Juan Bautista García, que es de la misma promoción. A la lunes fue a la mamá de Bolívar Bayú. Entonces acuérdate de Lumia Villarrica, que coronel Oviedo, a ver Bayú Bayú, era una cuestión de cada semana, y creció el Ateneo cuando hoy acá Paterno Emiliano tomó la dirección, y a partir de eso empezaron a realizarse las distintas actividades en la regional. Yo quiero pedirle a Paterno Emiliano Vera González que pueda acercarse acá, y quiero aclarar que esta es una circunstancia muy especial porque hoy en día Paterno es miembro de la Cámara de Apelaciones de Juez, y en la condición de juez le pidió permiso diciéndome: no renuncio al Ateneo, pero el cargo en este caso me exige salir de todas las instituciones y quedarme como juez. Entonces yo me digo: Paterno, adelante. Y vino a dejar grande de dejarnos a ayudar. Un aplauso fuerte para Paterno. Familia Rica consolidó lo que es la regional,
iniciada en su momento por su padre, por Paterno Vera Martínez. Bueno, y con este reconocimiento para él está el diploma con decoración 40 años. Y un para Ari, veamos más de ese juego, pastor. Bueno, pasó todo un tiempo y acá yo lo que le decía a ustedes que siento una admiración fuera de serie por cada uno. Porque, repito, conozco la historia de cada uno. Yo pasé por ese proceso de acercarme, de trabajar, y siempre tomé la actitud de no trabajar solamente profesionalmente. Traté mucho de vincularme por la parte afectiva con cada uno, y para mí funcionó, ¿verdad? Entonces, este homenaje que vamos a hacer ahora va a ser para una profesora que si es que hay que darle, tendría que darle 2 medallas, ¿verdad? Por lo que hizo en su momento. Venir todos los días desde 109 kilómetros, saliendo a las 3 de la tarde, estudiar a las 6 de la tarde, terminar a las 9 de la noche, volver a las 12 a su comunidad y volver otro día. 3 años uno tiene que tener un valor muy especial. Y esa persona después se acercó y me dijo: si me encontraba ese estado, y allí le involucramos a Porfirio Abreu para que nos acompañe en eso. Y Porfirio, que fue conmigo a la geografía, también hemos hablado de 4x4 de 4 años, vamos micrográfico, porque no da la micrografía, aquí en y le llamo ahora a la doctora Miriam Osorio, que pasa acá. De ella se trata, que le acompaña su hija colegiala, hoy en día magíster, a punto de ser doctora, Pamela, que cuando ocurrió esto, Pamela estaba en el vientre de la madre. Ella venía embarazada a estudiar a Lielguá y de allí fue al Instituto de Lenguas a hacer la licenciatura. Y terminó la licenciatura y con ella hicimos este trabajo tan importante de Miriam Osorio. Yo vengo de acá a la profesora Miriam Osorio, con la condecoración, una medalla de desfile, le vamos a entregar a Miriam Osorio de este reconocimiento. Incansable, así como todos. Muy bien. 40 años, un reconocimiento grande para Miriam, con la medalla y con el pin también. Bueno, y pasó un poco el tiempo. ¿Sí? Adelante. Este era el premio cuando estaba en el felicidades, tenemos acá una tendencia. Y ahora quiero pedirle a Miriam que le haga entrega a acá, ya le mencioné hace un momento, pero de entre las personas que fundaron el Ateneo, que estuvieron el 23 de septiembre, en realidad la presentación en público se hizo el 30 de septiembre, pero la fundación fue el 23. Y entre la gente que se acercó y trabajó, estaba esta querida, más que compañera, como una hermana, así nos tratamos con Porfiria. Y quiero pedirle a Porfiria que venga acá a recibir
esta condecoración. Si hay alguien que puede decir 40 años, esta apertura de juego, que cuando le llamé todas las veces en el medio, siempre decía apenas. Y por fin tiene el mérito de haberse formado por su cuenta, de llevar una vida muy sacrificada y de haber traído al mundo a un hijo que hoy en día es orgullo y que es nuestro orgullo acá. Que Iván está presente acá. Los notables que todos tuvieron hijos y todos los hijos pasaron a ser profesores de Barrio. Y vine a Guadalajara. Nos íbamos con Porfiria aquí, voy a hablar la segunda parte. Bueno, y ahora quiero pedirle acá a Porfiria, antes de que ella se siente, voy a mencionarle lo siguiente. Un día, Porfiria me dice, hoy mi hermano sea Paraguaní, capital departamental, 8 pisos tuve allá. Y entonces, de nuevo le dije, ya, tú le dije, todo bien. Y en Paraguay llegó a juntar 150 personas para estudiar el básico. En Ivo de Jabo, en San Roque de González, era la mayoría. Era beato en la Escuela Católica. Cuando tenemos esa escuela también, en aquel momento, el país, el rector de la iglesia, de la escuela, era el país Sastre. Y durante una compañera nuestra principal, del padre Sastre, padre de Sastre. No yo indígena, pero para el pueblo. Y con Porfiria, ella tiene en este momento su reconocimiento. Empezamos lo de Paraguay, y a mí me ocurrió algo terrible. Nuestros ocasionales, no ni siquiera son adversarios, amigos del otro lado, le mandan una nota al ministro y le dicen que el paraguaní estaba funcionando un curso Mauro. Y el ministro Galeano Perdone quita la nota firmada por él diciendo que el curso que se estaba haciendo en Paraguaní no era válido. O a esa Porfiria ni no más es libre. O sea, se hicieron una sentada en el patio y ya por ahí de abajo. Y nuevamente, yo digo que ahí es cuando se nota la capacidad de cada una, por eso les decía ese orgullo tan especial de todos. Ella administró la situación y conseguimos finalmente que de la totalidad han salido durante 10, pero toditos terminaron el profesorado con el título de profesor de lengua guaraní. Lo que en un principio nos bajaron la caña, porque eso mismo allí va a recordar a Paterno, va a recordar a Bautista, en pleno desfile de la Ateneo de Villarrica, va a haber institución Maure. Bueno, todo eso pasó al olvido, ¿verdad? Y del profesorado. Bueno, son momentos que pasaron por el registro, de allí en más se formaron tanta gente. Y pasó la historia y con Porfiria continuamos hasta ahora trabajando intensamente desde acá. Ese parece que es un lugar tranquilo, pero acá hay muchos líos que comúnmente tenemos que enfrentar. Empiezan acá los muchachos en la oficina y luego ya va subiendo, ¿verdad? O hay ese que viene de arriba y luego viene abajo. Pero tendría que imaginar siempre que son 100 regionales y de todas viene siempre el problema. Algunos, no todos, ¿verdad? ¿Y qué pasó allí? Es decir, le van a entregar también una historia especial. Me llama una persona de Ciudad del Este y me dice, diga, Vicente, tenemos huevo, habla. El negocio de la
Ciudad del Este, y cuando eso estaba la hermana del profesor Pedro Cura, María Teresa Cura Franco, era la única profesora de la Ciudad del Este. Y buscando por allí, gracias en este caso a la pastora, entró en contacto con, que ya era parte del equipo, con Petrona Lorenga. Y Petrona también iba a hacer sus primeras armas. Hoy en día en la Ciudad del Este, realmente más de 150 vamos vendieron de sábado y lunes y sábado. Hoy veo. Pero nosotros hicimos, sin darnos cuenta, un trato con un grupo que políticamente era de izquierda, ¿verdad? Que era la famosa Sociedad Cultural y muy fuerte. O sea, prácticamente comunista la ideología, ¿verdad? Sin que eso haya tenido nada que ver con nosotros. ¿Qué pasó cuando ya teníamos el curso? Nos faltaba un profesor. Y averiguando, otra vez encontramos que un policía fue comisionado a Ciudad del Este. Y era profesor de guaraní, el profesor Lucrecio Morel Chamorro, que fue el tercer hombre de la estructura de la policía hasta que se jubiló. Y le llevamos, y entonces pasó algo que Petrona me dice, cotiza, digo, vaya, dígame. Una sociedad cultural que quiero pillar la profesora policía, cuando así, padre, la policía, no sé cuántas veces nos tuvimos que ir con ella a reunirnos, no, a contar cabucenas, ahora es casual, pero es la madre, hasta que al final, yo eso le reconozco siempre a Petrona, que se plantó y mantuvo el curso hasta ahora, con muchísima gente. Ciudad del Este es una de las regionales para nosotros estratégica. Eso no quiere decir que las demás regionales no sean importantes. Pero acá ya hablamos desde el punto de vista geopolítico, hablamos del Paraguay, y ese era un lugar donde sí o sí teníamos que entrar. Y después ya se crearon las otras regionales en su entorno. Pero la importancia de ir en 1994, ¿verdad? Lo de Ciudad del Este. 93 por ahí. Hoy ya pasó algo que esto lo vamos a contar por acá. Petrona Lorenga, esa es la nueva. Esta es una distinción para Petrona por su incansable labor. En este caso está Vicente, su marido, está toda su familia y una cantidad de profesores que siguen trabajando con ella con mucha alegría, con mucha fuerza y con mucha calidad. Espectacular, y sacó a Petrona, Carmen Denis, y acá vamos a encontrar Josefina acá, está por acá Josefina. Podríamos ver un ratito esa Josefina acá tuvimos una experiencia, probablemente algunos van a recordar internamente nosotros, sí, con los dos que voy a mencionarles. Había ocurrido que nosotros fuimos a solicitar en el 92 que el guaraní sea idioma oficial con la inclusión del guaraní en el idioma castellano, la educación bilingüe y la creación de un Ministerio de la Cultura. Conseguimos eso y en diciembre del 92 se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Educación. Y yo siempre le reconozco a Carlos la habilidad que él
acuerdos. Y nos encontramos el día del Congreso del Hotel Guaraní a la mañana, empezó a viajar Roger Cuauhtémoc. Venían por diferentes asociaciones de profesores, pero no la Ateneo. Entonces, él acuerda con la Asociación de Profesores de poderosa Asociación de Profesores de Docentes, de Misiones, con los de San Pedro, con los de Caguazú, Alto Paraná y nosotros. Y Capital. Entonces, se hacían las elecciones y nosotros conseguimos ganar las elecciones en la lista nuestra, y Carlos Herrera pasó a ser el secretario del Congreso Nacional de Educación para definir la inclusión del guaraní en la educación escolar básica. Y fue una historia, la paso merecida, una historia muy interesante porque tanto el presidente y todos los que estaban en la parte del equipo. Entonces, recuerdo que había pasado y cuando propusimos ahí que el guaraní se incorporaba, después levantó la mano. Y en ese momento, terminado ese congreso, ya era la cuestión que teníamos en Guaraní, 1993, enero. Y allí estamos en contacto con dos asociaciones muy grandes. La primera que yo mencionaba, porque ahí fuimos primero a trabajar, casi así uno al lado del otro, que fue la Asociación de Educadores de Misiones. Y quiero llamarle a la profesora Josefina Cara, y en la persona de ella vamos a llamar al profesor Delfín Ignacio Pérez, que de alguna parte estará siguiendo esto que estamos haciendo. Tenemos los dos homenajes, uno para Josefina, que nunca jamás se separó de la historia, y para el artífice inicial que fue su marido, Delfín Ignacio Pérez. Uno para vos y otro para Delfín Ignacio Pérez Martínez. Nos íbamos el otro día, estaba recordando la aula, y Carlos, nos íbamos ¿cómo se llama la persona que nos programamos? La señora. No, la que estaba en la amarilla, la señora. Rosa amarilla. Sí, bueno, esa es la imagen de Tamara de Correcto. Bueno, hasta eso, y hicimos el primer curso para los profesores de San Juan Bautista. Impresionante, a veces tenían más de 200 fácilmente, que muchos de ellos después se acercaron a estudiar el profesorado guaraní. Y allí también, al mismo tiempo, fuimos a parar a San Pedro del Licomán, que hoy llamamos a la profesora Carmen Denis, acá está presente, que forma parte de esta primera generación, ¿verdad? Con el profesor José Silva, pero prácticamente toda la palma se merece la profesora Carmen Denis, incansable también, ese un poco permite todo, pero siempre acá. Profesora y con Carmen Denis nos pasó lo mismo. Ellos siempre tuvieron la gentileza de invitarnos a su casa y hasta de llenar el socio ya se fue mandando. Y a partir de ahí empecé a crear la regional de tanto la de San Juan Bautista como la regional acá de la profesora Carmen López, que es la regional de San Pedro de Mamandipú. Acá le quiero pedir a Zulma también que haga entrega en este momento a el profesor Ramón Cáceres. Profesor Ramón Cáceres, termina. 1991,
91, acá recibimos me dedica científico ya a pastoreo. Y Ramón Cáceres terminó el curso en Caguazú. Con Ramón no conocíamos del seminario. Ella ama a ver de página, a mirar ahora, 877, 89. Ahí una vaca se llama Apoyo y Pagira. Pero yo me gusta ver acá Caguazú a tocar a decir con él. Y él fue que después nos dijo quiero abrir el curso para mí. Hice guardame sencillo. Hice guardame sencillo ahora lleguemos. Y empezamos y teníamos clase bajo una mango vive no podíamos reunirnos todas en la misma pieza, entonces por allí entonces teníamos que dar clase bajo la planta de un árbol en el patio de la escuela y terminamos ganamos la primera 180 egresados, primera promoción y nosotros lo llevamos todos los martes a la clase martes cada uno, pero a ver, pues Raimundo. Pásame de repatriación, porque después de está también con Raimundo, está junto en el accidente. Ahora sí pasamos de calidad. Bueno, tenemos el caso acá de dos regionales, que así como la de Augusto Martín Carabajal. Bueno, miren que tengo una memoria de elefante. Vamos a una secuencia. Y con Ramón se formaron varios, pero también tuvimos el caso de una profesora latinosa que también estaba enfermita, no pudo continuar. Y ella nos dijo abrir el regional primero el caso de Raimundo en Campo 9 y luego el caso de repatriación, que es la profesora Benítez, que lastimosamente tuvo que dejar y quedó por ella la profesora Felicia Vázquez ahora. Y en el caso de Raimundo continúa. Raimundo abrió otra regional más al fondo, que es una de las regionales probablemente más destinadas a Caguazú, que es la de Raúl Arsenio Oviedo, a Pepe Calle, Ojoyo Piro Basañi y Escuela. Y entonces, en el caso de Campo 9, estas son historias de por suerte estamos grabando, algunos de ustedes van a escribir esto, yo no voy a nombrar tiempo. Augusto Martín Cara, en moto, de Batajina calculada. Me han cogido que vender los viejos profesor de Yacuaca. Adelante, profesor Augusto. Augusto iba en moto, para este año de Aurelio. Iba en moto desde un camino de tierra hasta Campo 9. Moto paga. O Uga o cada sábado. Increíble la de increíble. Otra vez de Quintambá, Maneo, Quinta, el pueblo de Cuatro de Verdad. Y entonces, en este caso, el Guadalajara Ramón le va a hacer entrega de esta distinción merecida al profesor Augusto Martín Cara López, que después con su familia continuó. Hoy está habilitado la regional de San Joaquín y una extensión también de Perú que va a venir. Y acá la distinción para Augusto Martín Cara López. Y en la persona de también a todos sus profesores, a sus hermanos, lugares complicados. Estaba por allí, Pablín nos puede contar la historia. Nosotros tenemos una historia acá que llegamos a la zona de Mundo y compañía. Y el primero es más esperamos. ¿Qué más esperamos? Así que gracias a Ramón que también podemos más tiempo. ¿Para qué? Del profesor yo le estoy hablando. Javier arriba. Entre 11 hombres hay que la jornada Cañete de ella de Libre. Bueno.
Y después, pasando un poquitito más, vamos a llamarle ahora a uno de los que en algún momento se acercó, porque se hace de distintas maneras. A veces te dan una llamada, a veces encontraron en algún lugar con alguno de los que nos pidieron, y ya en algún momento con gente que inclusive llegó a mi casa. Y entre los que llegaron a mi casa hay un profesor que muchos de ustedes no van a recordar, y otros sí lo van a recordar, que es Abundio Duarte, Abundio Miguel Duarte. Era un personaje que inclusive, así como entre comillas, era así, por culpa de él, un día nos echaron del viceministerio de Educación. La famosa Martina Cárdenas le dio, que Carlos Herrera, que sepa que era antiguo Bugoyo. Mañana se le dio un papel, así como voy a dejar, vaya a tener el igual que esa tipo de jardín, así voy a dejar. Más o menos lo que acaban de decir, se lleva a una que no se le va a reconocer a ustedes su curso, a lo que estaba. Y bueno, de esa historia se acercó en algún momento Javier Arevalos y conversamos, y la consecuencia de eso, que Javier Arevalos empezó el curso en San Juan de Pomuceno, también con mucha gente hasta ahora, haciendo un trabajo extraordinario, llegando a muchísima gente en el entorno. Estaba ahí, inclusive Buenavista en su momento, donde también está el profesor Pablo, sigue estando un rato de la mañana. Adelante, pues, para Javier Arevalos, con el casado, hoy hablan de Angueva, ya esa cuadra de la Ojena. Siempre estamos hablando entre el 92, 93, y uno de los que así en simultáneo llegó para, en este caso, pedir la creación de una regional en San Lorenzo y después Villaguarón. También en un momento fue estudiante de filosofía, de teología en la Universidad Católica. Conocido acá con Javier Arevalos, pariente en alguna medida, ¿verdad? El profesor Virgilio Silvero Arevalos. Así que Virgilio es amigo. Hoy día, para nuestro orgullo, es nada más y nada menos que director de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo. Para nosotros es un orgullo que Virgilio Silvero forme parte de la casa y que continúe siendo el director de Cultura. Continúa siempre su labor de director de la Regional San Lorenzo y coordinador general del Festival del País. Son 31 ediciones del Festival del País que gracias a él se llevaron a cabo con mucho esfuerzo, lo mismo que con su familia. Acá ya agregado. Bueno, y con Virgilio también no tenemos que olvidar el caso de la incorporación de José Manuel Silvero, su hermano, un gran amigo, varias veces solidario con el Ateneo. Él hoy en día es el suplente del presidente de la ANEAES. Está José Fernando Duarte y luego ya está José Manuel Silvero. Él se formó en el Ateneo, tiene el título de profesor de guaraní del Ateneo, ¿sí? Y en este caso una cuestión importantísima, su trabajo, escritor y todo lo que en este caso significa José Manuel. Bueno, ahora vamos a llamarle, porque quería asociar con él a uno que es prácticamente decir Ateneo y no decir su nombre sería como un pecado, ¿verdad? Tipo incisivo, impresionante, pura vitalidad, verla él con la cara larga posible, especialista en broma. Acá está diciendo que habla mucho, yo no diré eso, no habla, pero una persona extraordinaria, fuera de serie. Es un motivo de mucha satisfacción que hoy esté con nosotros acá. Paulino Gómez Vera.
ahí la cosa, la Zacarías de Mentira, a Guillermo, a Juaneta. Bueno, y de acá vamos a contar la historia que tenemos, pero vamos, y no tenemos mucho tiempo, por eso que cuando empezó la regional de Sajones, empezó con Vitirio y luego ya en esta continuó la líder. Domingo Aguilera, sí, con él, cierto, excelente. Ahora, sí, tenemos Juan Bautista García. Yo voy a Juan Bautista, le hago la mesa, yo vengo con Nelson y Miguel. No, vengo con Juan Bautista García, o Guairán, y África, y para un trabajo, pero estaba en Villa. Pertenece a la primera generación de profesores de Villa África, y de ahí en más un trabajo incansable, la radio, en la escuela, en los colegios, tapizaje de Cuba, o pura gente, yo me acuerdo de Villa Bocuera, y Tubeña, cada vez que yo voy a ahora de categoría acá, Juan Bautista García. Juan Bautista García, Urajeya, tu considero que esa como maestro del Duque de Urajeya, a pesar de que es estado. Hay que traer este estado para una mañana más, no te salió por eso la reforma. Bueno, este es un reconocimiento a Juan Bautista. Ahora vienen ya un poquitito después, 94, 95, más o menos, tuvimos la oportunidad de varios eran estudiantes del Instituto de Lenguas se metan a la historia, ¿verdad? Y uno de ellos es el que ahora es secretario general del Ateneo, el querido poeta Nelson Zacarías Ortiz. Miriam Elisa Acosta Ortiz. Ellos llevaban un tiempo de haber retornado a Paraguay. El fanatismo de Nelson hizo que estudiara la licenciatura en guaraní. Y al poco tiempo ya se incorpora a esta historia y me dice si no podíamos abrir una regional en Itá. Sobre la marcha de viajar con Nelson. Y esta es la entrega que vamos a pedirle a Nelson, que vamos a pedir que le haga a Nelson por ese trabajo incansable en Itá, luego en la pared, también en el PIB, y trabajar en las paredes regionales. Hay algo que parece que muchas veces ya le llega a ustedes y es muy fácil, uno ve el diploma, ya está todo firmado, pero la firma de esos diplomas es una cosa impresionante. No puede tardar 2 o 3 días para firmar todo. Y muchas veces su trabajo le llamamos acá el PINA de todo idea. Y nunca nosotros hemos tenido ningún tipo de problema. Quiero, Nelson, si me permitís, yo sé que es una situación muy especial, pero quiero también recordar en este momento a una persona muy querida que para él y para su esposa Miriam en su momento fue la expresión de la vida, la más importante, que lastimosamente en ocasión de una colación, una serie de colaciones que nos tocó hacer en la zona de Paraguay, viniendo ya para hacer las últimas colaciones cada peruano, veníamos nosotros de Quinte y lastimosamente en el camino se produjo un accidente y consecuencia de ese accidente falleció la hija de Nelson, María de los Ángeles, a quien le rendimos un aplauso para María de los Ángeles. Este homenaje quiero pedir ahora a Nelson porque lo hicieron siempre juntos, trabajaron siempre juntos, codo a codo, y quiero pedirte a Nelson que te acerques este homenaje a Miriam Elisa, a su compañera de vida. Acá están sus hijos, está Fede, está Toby, y bueno, y está espiritualmente con nosotros María de los Ángeles. En el recuerdo nuestro no podemos omitir eso, con todo el afecto que
ella haya estado desde muy pequeña, así como ocurrió con Fede. Y Tori era una criatura pequeñita, ¿verdad? Tenía menos de un año. ¿Cuándo pasó todo esto? Nosotros siempre tuvimos la decisión, por lo que están acá, de salir en familia, ir en familia a las poblaciones que cada uno de ustedes hizo y sigue haciendo. Entonces quiero pedir a Nelson, por favor, que mencionen a mí, así con todo el afecto del mundo, esta distinción merecida para mí. La distinción correspondiente del PIB, y le vamos a pedir a Miriam que espere un minutito. ¿A quién tenemos acá? De Zoom. Felicia. Felicia está. Bueno, vamos a llamarle que ya está Felicia Vázquez para entregarle este diploma que ya le mencionamos hace un momento y que capturamos en el Guillermo, porque está Felicia en amor. Y segundo, de casualidad yo todavía. Entonces, vamos a entregarle a cada día, le vamos a entregar a Felicia esta distinción. Por los 40 años de la Ateneo. Quiero aclarar que en el caso de la profesora Felicia se le entrega la distinción que es amigo solidario del idioma guaraní y la medalla de los 40 años por el tema de siempre la figura que mencionamos. ¿Sí? Ubícate para la foto, profe. A ver, no sé más de tan amigo de la profesora Felicia. Al revés. Raimundo no está todavía, ¿verdad? No. Bueno. Y ahora vamos a llamarla a la profesora Zulma Areco de Vázquez, que también se sumó a la historia en la ciudad de Santander primero y luego ahorita Curubí de Rosario. Le vamos a ver a la profesora Felicia que le entregue la condecoración y el pico correspondiente. Felicidades a la profesora Zulma, que tiene la condecoración de más breve de año. Magdalena también es allá. Sí, están por Yo creo que es Magdalena, yo voy a ver Magdalena. Sí. Bueno. Siguiente para poder Magdalena Valiente, pero antes con Magdalena otro recuerdo para la familia anotada. De eso que en la primera época del Ateneo, donde íbamos, él siempre estaba con nosotros. Una gran persona, un fanático de guaraní, era el hermano de Magdalena, Olegario Valiente González. Después se tuvo que retirar porque se convirtió en director en un colegio en la zona de Isla Butú, en Cordillera. Y un día me dice, él está Magdalena. Está Magdalena. Y con Magdalena conseguimos muchas cosas. Uno de ellos que toda la familia Valiente González se convierta todos profesores de guaraní. En ese único caso, son como 7 hermanos, los 7 son profesores de guaraní. Ahí está Lucía, un saludo para Lucía también. Ella estudió acá la licenciatura guaraní en el Instituto de Lengua, ya es periodista también. Y entonces vamos a hacer la entrega a Magdalena y en la persona Magdalena este recuerdo para Olegario Valiente González. ¿Y por qué? ¿De quién quieres? Bueno, vamos a pedirle de esa misma generación, del 93, 94, 95, a la profesora Mari Cristina Escobar de Arguello. Ella entró a trabajar con nosotros, primero a regional con Nelson y con Miriam, era mitad.
Oscar. sí, Oscar Capilla. sí, que colocan también. Y el caso de ella siempre también trabajó con su esposo, ¿verdad? Con el que nos acompaña acá su hija también. Entonces, a Mari Cristina Escobar Arguello, este reconocimiento, su condición de directora de la Regional Capiatá de la Ateneo. Un aplauso fuerte para ella. Bueno, vamos a llamarla ahora a otra egresada de la carrera de licenciatura guaraní en estos momentos y nunca jamás pagó su labor en el Ateneo. Están bajo la boca, ella es Uruguay, Paraguay, estoy hablando de Selva, Concepción Acosta, Gallardo. Ella también un trabajo muy importante que viene desarrollando desde entonces, recorriendo distintos lugares de Asunción hasta hoy, muy valiente en sus labores, atendido y tiene muchos egresados en la regional de Asunción Centro. Adelante, muchas felicidades, a permitir. Bueno, este siguiente es para uno que tampoco ya está en este momento. Tuvimos la oportunidad de ver con Cecilio de ir hasta José Rodrigo Campos a pedido de él y empezamos a transitar el camino con Fermín Cabrera, una persona extraordinaria. Estuvo enfermo en los últimos años, no se dio por vencido, peleó hasta el último. Tuvimos la oportunidad, inclusive estando en una situación muy complicada de hablar, y siempre me decía que él estaba profundamente agradecido al Ateneo y que todo lo que hacía lo hacía en nombre del Ateneo. Y le sucedió en el cargo lo que usted estaba diciendo, la hija, en este caso estamos hablando de Nancy Cabrera Mendoza. Y vamos a dar un aplauso a Nancy y vamos a entregarle esta canción. Para su padre y para ella. Y uno para ella y la medalla pronta, el diploma para el papá. Esta profesora Estorina. Bueno, siguiente, vamos a llamarle a la profesora Castorina González de Vega. Con ella también tenemos una historia muy especial. Llegó Pedro, una copia de Vigo, y en este caso con la profesora Castorina. En Iturbe, estaba en Iturbe. Apenas voy a ver con Ana Mijaise, con Ana Gendio, y empezó un trabajo aquí importante de Petrona, ¿verdad? Y ya después nos decía que la profesora Castorina iba a quedar en el cargo de directora y continúa hasta hoy. Castorina González de Deca, que está presente su marido. Nosotros le agradecemos siempre, así como a todos, pero con Castorina y con su marido, cada colación y cojable. Hasta llegamos a jugar con la apoyo de Culeama, me iba acá, un juego de chá, los carritos nada más. Ponemos un cargo de paz. Bueno, acá le sorprendía a mi mano izquierda. Nos fuimos con Paterno. En su momento era con su papá, tenía un Corcel 2, era Corcelito. Y le piden a él un curso de calzapá. Así era que iban a viajar, ahora llegamos a la calzapá. Empezamos el curso, llegaron muchísima gente para estudiar en el ¿cómo que llaman el colegio? Parroquial, secundario parroquial. Y estando allí, entonces, tuvimos la oportunidad de empezar este trabajo. Después se dio un cambio y allí empezó María Antonia Boca, siendo todavía estudiante de la licenciatura guaraní en los últimos años. Yo le dije también
animada y sí me dejó. Entonces, de allí hasta hoy lo pagó, ¿verdad? Y es María Antonia Rocas, hoy día la directora de la regional Casa Paz. Voy a pedir acá a la profesora Carolina que le entregue esta María Antonia Rocas. Vino a estudiar al Instituto de Lengua también sacrificada, ¿verdad? Todos son sacrificados, pero yo respondero siempre, sobre todo en el caso de la mujer, un periódico, a Oguño, Mananduco, como mi hijo, como mi llegué. Y dentro de todo eso, un día me dijo el profesor, yo me voy a morir, y que hicieron muy casar la General Aquino, San Pedro. Y otra vez, dejaba dudas. A los pueblos de San Pedro de Carmen, la Mona Caballero, de Vela, yo vengo de Gala. Ahí está Carmen la Mona, que pasó por muchas circunstancias y nunca me olvido, seguramente muchos la van a recordar. Eso la voy a recordar como una anécdota. Carmen había tenido un problema de salud que prácticamente le llevó a estar 2 años en cama. Y 2 años después ella dijo, yo voy a coger más a Ullevina o Jorge. Bueno, hoy tenemos acá la presencia de tu hija, de la campaña, de la campaña. Es una satisfacción que esta distinción llegue a las manos de Carmen Ramón Caballero de verdad. Y ella es esa que hizo más aventura, porque en vez de quedarse en la ciudad misma de General Aquino, le fue una compañía, era Santa Rosa, hermana de Santa Clara. Me han aprendido la Santa Clara Poticurú, la canción muy famosa. Ella es de allí con su familia, ¿verdad? Así que Carmen Agudillo Hernández tiene historias muy especiales en el Ateneo. Llegó a irse a Villarrica a dar clases, muy breve. ¿Cuál la supervisión? Ahora. Parcial de materia, exacto. ¿Qué dice? Villarrica también. Villarrica. Sí. Bueno. También de esa primera generación hasta hoy continúa trabajando intensamente. Empezó como una regional de Asunción. Nosotros dividimos Asunción por regionales. Era Asunción Centro, Asunción Sajonia, Asunción Trinidad, Asunción Loma Pitán, Mariscal de Tierra. Y en Loma Pitán también Eduardo Acosta, estudiante del ISL, en algún momento se acercó y nos dijo, diga que usted no ya a la presidenta de Loma Pitán, a dejar a que se abre Eduardo Acosta, pegué con mi jefe, no nos tocó el premio Japón, y le queremos hacer este homenaje a Eduardo, quien también tuvo a su cargo la regional de la Universidad de Una regional de Loma Pitán se llama Mariano Roca Alonso, cambió de nombre. Nosotros a lo largo de este tiempo, algunas regionales cambiaron de ciudad y eso significó cambiar también toda la documentación. Es decir, si hoy buscamos a Eduardo como Loma Pitán, todos sus archivos tanto como María Roca Alonso. Así que muchas felicidades, Eduardo. Incansable, todos, y en lo particular de momento. Ya. De los egresados que nosotros tuvimos casi todas las regionales, ahí contigo era que estudió Miguel Verón, y estudió contigo Elda Marico, que estudió hombre. Allí empezaban todos. Bueno, así es que felicidades, pues ahora que quedamos ahí con nosotros. De una de las regionales, que es la de Carapeguá, salió otra regional que tuvo como primera directora a Perla Liceche, y después de eso pasó a ocupar el cargo un profesor también egresado de Carapeguá, Luciano Duré, y después de Luciano vino Nelly Fátima Benítez, que está acá presente, y a ella le vamos a hacer entrega
social, en materia de salud, pero está acá con nosotros, que es lo que nos interesa. Y lo más importante, ya tiene a alguien atrás que le está siguiendo los pasos. No vamos a pedir, a ver, que conmigo que ya está en el patio, que digamos, hasta más cerebral. No, ya pues sí, no, así es. Bueno. Vamos a contarles también que en algún momento una estudiante de la carrera de guaraní se acercó y nos pidió abrir un curso en la ciudad de Villeta y fuimos con ella, empezamos el curso y con el tiempo esa profesora se retiró y prácticamente 3 años, 4 años después, que nunca hemos visto la importante intervención de Paulino Gómez en un conflicto en Villeta. Llamando a Paulino, con Paulino solucionamos un inconveniente y gracias a Paulino, Catalino y Gilberto Recalde, desde entonces hasta hoy, es director de la Universidad Villeta. Catalino y Gilberto Recalde, una persona intachable, repito, como todos ustedes, Catucurir, a Negario Componente que pone vamos a pedirle a Catalino que haga entrega ahora de esta distinción a una profesora también incansable. Yo me precio de haber manejado y haber viajado mucho en Norio. El otro día hice un cálculo, en 40 años, por lo bajo pude haber hecho 25.000 kilómetros por año. Hoy puedo decir que hice 1 millón de kilómetros a través de la tendrá en todo Paraguay en 40 años. Pero si hay una persona que hizo prácticamente más de 30 años viajando en ómnibus, todos los viernes, yo digo siempre arriesgando la vida, cada uno que hace estos viajes. Salía de acá tipo 10 en la noche para llegar a las 5, las 6 a su lugar de destino. Y allí hacer el trabajo, incansable trabajo. Una persona creyente, una persona alegre, madre de una hija que hoy en día es su mano derecha. Y cuando empezó a irse, lo hizo con tanta fuerza que allí llegó a formar a un montón importante de egresados del Ateneo. Con el tiempo, una de sus hermanas, que fue la que en este caso era la directora de la institución educativa en la zona, también se incorporó a este trabajo. Y vamos a llamarla primero en este caso a la querida Angojejara Ramona Ayala Colmán. Incansable en su viaje, hoy en día por suerte ya tiene un vehículo, ya repito, está su hija, y con su hija y todo se hace este hermoso recorrido con el cual ella ha llegado a formar a los docentes en el un poco suroeste, noreste y Itagua, la Asociación de Profesores incluso se formó allí. Sí, buena maldad tiene. Bueno, voy a dejar una ya la tomando y me tenía esa acá, va a poner esa la mano de la madre. A lo que manté, voy a dejar la mano de 40 años de la condecoración, merecida por tantos años de sacrificio. Vamos a pedir a la profesora Ramona que una de las egresadas de la regional de Campo 9, 1991, nosotros fuimos a Campo 9 a empezar el curso con el profesor Raimundo, con la profesora Edith, y termina el curso y si no estoy equivocado, Carmen Navarro, que tiene tu 1993-94, ella se acercó a nosotros allí en Campo 9 y nos dijo que quería empezar un curso en
Alto Paraná, para ser más exacto, en Mingaguazú. Ella es Carmen Pereira Irala, egresada del Regional de Campo 9, directora del Ateneo en la ciudad de Mingaguazú, Alto Paraná. Bueno, vamos a hacer una llamada más y vamos a pedirle que por parte de los que están acá en la mesa de la derecha puedan acercarse al fondo para retirar el almuerzo. Terminan ellos y vamos a pedir a los que están acá. Así silenciosamente no se pueden ir acercando porque ya hasta ahí tenemos que comer a punto. Queremos agradecer a Bernie, nuestro amigo que hizo el asado, todo lo que vamos a servirnos es un servicio de su empresa. Bueno, y vamos si quieren acercarse, todos los que están del lado, de esta fila, yo acá Catalino y otros que puedan ir de silencio, y vamos a continuar. Bueno, quiero pedirle a cada profesora Carmen Pereira que haga entrega de esta distinción, puede ser 1995-96 seguramente, así como dije lo de la monita. Ella hizo, yo creo que más larga la distancia. Entre ir, por ejemplo, a Uruguay y después ir a Salto de Guairá y volver otra vez y hacerlo siempre por camino de tierra. Hasta más o menos hace 4 o 5 años. Ella es Teresa Beatriz Cardoso Chávez, nuestra directora de la regional de Uruguay, directora de la regional hoy en alguna ocasión también Salto de Guairá, La Paloma. Nosotros recorrimos todo el departamento de Canindeyú de la mano de Teresa Beatriz Cardoso Chávez. Increíble estos viajes que ella, juntamente con Melina, que la acompaña con una dupla tipo Adam y Boy, con versión femenina. Espera, no fuiste a ir, no apoya a él, ellos ya hay, así que felicidades a la Teresa. Muchísima gente formada en todo lo que es el departamento de Canindeyú. Quiero recordarle acá, mientras ya se están acercando para el almuerzo, le vamos a indicar en un ratito la segunda fila en qué momento se van a acercar a ella. Agradecerle a Teresa y le voy a pedir a Teresa que haga en esta parte, antes de llamarle a nuestra siguiente homenajeada, quiero recordarle acá sobre todo un sencillo de la región. Cuando nosotros empezamos a salir al interior, muchísimos nos dijeron, como que mejor la campaña. A ellos también les gusta ver. Eso no es nada serio, eso no se puede hacer. Es cuando llegué. Y solo decir que probablemente 10 años después, todos aquellos que nos criticaron pasaron a ser nuestros vecinos en cada ciudad. Que el Ateneo tiene un mérito grande, aparte de todo lo que ya mencionamos. Ese otro mérito es descentralizar la educación en Paraguay y descentralizar la promoción cultural. Y una cuestión también importante, hoy la lista de directores y directoras está compuesta por 95% de personas que son parte de la comunidad. Que cuando nosotros llegamos, inicialmente nunca me olvido, en una de las primeras reuniones, nos decían las mamás que se pague, que íbamos y Cecilio, y se había indicado como ayer yo, a que se hace por cada fulano en el papel de la ministra para mí gobierna, van a oír, ¿verdad? No, tenemos ahí, famoso, nadie progresa en sus tierras, y por eso le decía 95% de nuestros directores y profesores son profesores locales. Y demostramos que la gente puede ser tan capaz en su propia comunidad como en este caso lo son ustedes. Vamos a pedirle a Teresa que le haga entrega de esta distinción a Egidia Matilde Galeano que está acá. Yo quiero leer Matilde. Este es un reconocimiento para Matilde, que aparte de todas las cosas de mi hermana, en
Entonces ella toma la dirección de la regional de Areguá, donde un amigo muy conocido de Aunio Duarte, que es el profesor Miguel Alvarenga, él había asumido y luego dejó la dirección y quedó acá Matilde al frente de la regional de Areguá. Se llama un aplauso también a Matilde por ese incansable trabajo dentro de la regional de Areguá. Está bien, acordamos que está Matilde ya en vamos a llamarle a Elvira Ferreira, y en la persona de Elvira Ferreira un homenaje grande a otro director que ya no está con nosotros, que es Ángel Martínez Gaona, fundador de la regional de Carquillo, y luego acá con Elvira en la regional de Almirante. Entonces vamos a pedir acá a Matilde una que póstumo a Ángel y la otra que es para ella un doble. Acá está Natasha, la hija de Elvira y de Ángel, hoy está con nosotros acá. Muchas felicidades. Vamos a llamarle ahora a la profesora Lorenza Morel de Marecos a presentar. La profesora Lorenza Morel de Marecos de Emboscada también entró en contacto con nosotros y nos dijo: Emboscada. Ya teníamos la noche y conversando acá con Sabina, entonces llegamos a acuerdo y le dijimos entonces lo mismo de siempre. Ya pájaro por la Emboscada Vegetable. Y ahí entonces se creó la regional. Nunca me olvido que un gran amigo de todos nosotros, que el día fue Rudy Victoria, había estado presente en la inauguración de la regional. Un día de mucha lluvia, casi vivimos rotando en el relleno de la avenida. Muchas felicidades de la familia de Lorenza. Uber, que es su hijo. Está el nieto, que es Uber, Iván también, un aplauso para él, que está acá Orlando, que en este momento está haciendo la foto para la mamá, Orlando. Vamos a hacer un recuerdo muy especial para una persona que compartió la vida con ella, que fue Don Polín, su esposo, recordando a su hija, que hoy la acompaña Lorena, y de manera muy especial a Lucía, la que lastimosamente nos dejó, pero que de donde quiera que esté, acompañen acá a la profesora con Uber, Orlando, con toda la familia, a continuar con muchas cosas. Lo que hoy hiciste, profesora, es demasiado grande. Así como todo va a hacer conmigo, muchas cosas. No es muy continuado. La historia continúa, profesora. Y te va a quedar un ratito y vamos a pedirle ahora. Sí. Para mí eso es un honor. Quiero dar gracias al profesor y también a mis ángeles. Esta condecoración, porque siempre me ha dicho mi marido, persevera y triunfará, porque tuve muchos problemas en la regional, porque también el profesor estaba explicando hace rato que no era reconocido, que no valía, entonces eso era el motivo por el cual que siempre tuve problemas. Por eso, elevo a mis ángeles. Muchas gracias. Celia Chaparro. César Silva. Vamos a llamarle a Irma Elizabeth Ramírez. Justo se cortaba. Justo cuando estaba llegando.
Pero para Irma Elizabeth Ramírez, parte de la primera promoción también del profesorado de lengua guaraní Villarrica. Ella iba de este tipo a estudiar, apenas habían dormido. Recuerdo que siempre me decía que se quedaba a dormir en Villarrica y al otro día se retornaba a su casa. Y con el tiempo ya se hizo en este caso Villarriqueña, está acá con su hijo, que también estudió profesorado de la licenciatura de la maestría. Y bueno, y para Irma, este homenaje grande por su perseverancia en la regional Coronel Martínez, en la zona de Huejar. Como maestro. Los que están en la columna del medio pueden acercarse ya también. Pero que acá no pueden ir ya, Andrés, que está más de Huejar. ¿Tenías que no venir Huejar? Bueno, seguimos un poquitito más, poquitito de paciencia. Queremos que todo el mundo pase por acá y que todo el mundo sepa, en este caso, por qué está, desde cuándo está, cómo llegó al torneo. Y en una breve historia, que es la que les estamos contando, esto llevaría mucho más tiempo si vamos a hablar más cosas de cada uno. Quiero pedirle a la profesora Irma que le entregue esta distinción a una profesora destacadísima en la zona de la Mambay. Ella empezó el Ateneo junto al profesor Pedro Curva. A poco tiempo nos dijo, yo tengo la posibilidad de empezar un curso en Ubicapu, que es territorio de Concepción. Y entonces, de la mano de ella, habilitamos la regional de Ubicapu. Falleció el profesor Pedro Curva y automáticamente le dimos la dirección de la regional de Pedro Juan Caballero y de Capitán Baba, aquí a nuestra querida Huejara, Marcelina Muñoz de González. Para ella, este reconocimiento muy especial. Adelante, Huejara. Esa ya llegó, porque esa va muy bien, pero Juan, mira, en esta increíble, a Pepe de que pasó, Portugués, Uruguay, a Mumbarete, Guaraní, entonces, este reconocimiento para nuestra querida Huejara, y quiero aprovechar la experiencia que está de Gerarda, vamos a esperar un momento de Gerarda. Vamos a pedir a Marcelina que le haga entrega, en este caso a su hermana, la profesora Gerarda Muñoz, que llega acá, esta distinción. Gerarda también tiene muchísimos años enseñando y hace poco tiempo pasó a ocupar la dirección de la regional de Bella Vista Norte, digamos, la regional más retirada que tenemos hacia el norte de Paraguay. Acá entre hermanas, este es el reconocimiento de Marcelina para Gerarda. A Guillermo le llamamos Guillermo, y que tengan, que saben en el equipo de y bueno, le damos a pedir a la propia Gerarda que se quede un rato y a Marcelina le damos las gracias por acompañarnos. Mientras tengamos acá otras distinciones, quiero pedirle a otra vez una muy destacada compañera de trabajo nuestro que también lleva mucho tiempo por la causa guaraní, bajo firme, a veces habla de un gacoape guaraní, un asai, pero ella es de la zona de Itapúa, insisto, pero particularmente de la ciudad de Coronado. Es la profesora Rita Perla Cara Silva. Para ella, esta distinción, que acá la profesora Gerarda le va a entregar. La profesora Rita Perla Cara Silva, de la regional de Coronado, allí en Itapúa. Pepe de Mayor Catú, en esta nivel de tiempo de Santa Román, como el grupo de Nudo de Jara, y aquí la palabra. Mismo que voy a estar la hija de Rita, ¿cómo me llamo? Noemí, gracias a Noemí por acompañarnos. Pero yo estamos de Rita Pérez, oye, Chacuá, regional Guarenau, del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní.
¿Tenés? Muchas gracias, Andrés. Vamos a pasar ahora hacia el sur, ¿verdad? Y en el sur, de esas anécdotas que yo les puedo contar, primeramente nos habíamos ido a pedido del profesor Francisco Díaz Córdoba, que en paz descanse, a Pilar, y él nos dijo, que cruzaba, creo que era el colegio Juan y íbamos a irnos a Ogoquí, creo que 3-4 días antes, y entonces imagen yo lloré, la gente peruana, pensó que peruana, no me olvido a general Negro que se le ocurrió y consiguió un avión, un Cessna, igual no voy con el avión. Cada avión, que acá está Porfiria, se sentaba en el avión para 4 personas, hoy la de piloto, a la pasajero Misimía, a ver, pasajero Misimía, era obvio, a la Misimía, era un jugador de la Pulmamona, ahora el avión, pero la gente Pilar, bueno, llegamos allá nosotros y bueno, participamos del evento. Vinieron varias generaciones que se formaron allí. Lastimosamente falleció él y ya en ese tiempo entró a trabajar en la regional con él. Estaban las dos, una que es la profesora Viva Lilian Arquis y la profesora Ramona Velasco. Y quiero en este caso, un poco la asociación, pedir a Milva que venga a recibir esta distinción para recordar. Y por tu intermedio, profesor, vamos a hacer llegar a la familia de profesor Díaz este recuerdo y el de Milva para entregarle a la profesora Vita, le va a entregar los dos. A Guillermo, pues a Milva, un trabajo incansable, siempre que se cambia la metodología, la gente, nosotros llegamos a este momento tan importante que es la consolidación de la regional de Pilar. Y bueno, se va a quedar acá Milva, le agradecemos a la profesora Rita y vamos a incorporarle acá a nuestra mesa de distinciones para entregarle la máxima condecoración a otra profesora pero muy destacada. Y acá viene también un poco de historia con el caso de ella. Y es el caso de la profesora Ramona Aurelia Velasco, ¿verdad? Ella con Milva en su momento comenzaron a dar las clases en Corrientes Argentina. Agarraba que con los asames y el río Paraguay, o canoa, a ver de lancha, hay veces por Puerto Cano, hay veces por Inmaculado, paso de patria, pero cruzando en lancha. Después tocando a Pilar hay como 50, 40 kilómetros. Y esa es una parte más caliente, llegar allí, tomar el ómnibus, ir hasta Corrientes. Entonces, en ese trabajo, hasta hoy, la profesora Ramona viene haciendo un trabajo que en principio hicieron con Milva. Ramona es la directora de la regional de Corrientes, en la provincia de Corrientes, en la Argentina. Vamos a hacer la entrega entonces de este reconocimiento muy especial, agradeciéndole por su valentía de cruzar el río, hacer tantos kilómetros y sobre todas las cosas por ese espíritu que tiene de enseñar. Porque son docentes del alma, de saben toda ella. Sus alumnos en Corrientes tienen el más grato recuerdo de las dos. Así que por acá misma, entregarle el juego a la profesora Ramona. Adelante, No,
Omega de Ateneo, para Ucrania, porque árabe, por Pilar, a la corte. 246 años con la sede de la Catarina. Vamos a ver. Bueno, y de una pilarense a otro que vivió un tiempo en Nientucú, ¿verdad? Y que dejó su pacto en Nientucú también. Creo que después se mudó, vino a Cordillera, y desde Cordillera, un poco acá con Sabina Bailar en un principio, un día nos plantea la posibilidad de abrir una regional en Tomatí, que desde entonces hasta hoy ha desarrollado un trabajo enorme, una cantidad muy importante de egresados. Había aquí en Andovecara, Feliz, en el Miranda, del Lloré Super, en el Chacoá, que tenía el Comité, había buscando hacer en el Chacoá. Porque tenemos así la cruz, y no queda por la más, y no veía aquí como hay, tengo yo piso, a ver si como un año ya. Ahora pueden ir de esta fila, pueden acercarse a la comida, por favor, que toman tener bien igualdad. Los que están acá en la fila y pueden acercarse. A los tiempos de dejar con una secretaria de la ella llamó a Boletín, Salima de Villandrés. Vamos a pedir al profesor Felipe que le entregue esta distinción también a una egresada del Instituto de Lenguas, una profesora conocida, con una formación muy importante y que en algún momento se acercó y nos dijo, bueno, queremos empezar un curso en la ciudad de Guadalajara. La fecha es porque es aquí, que vivir con mi bebé, va a poner en el bebé. Ya la mañana, pues cara Gloria Esperanza Villa Mayor, que llega acá y está acompañada por su hijo, y el profesor Felipe Nelly Miranda, que va a hacer entrega de esta distinción a la querida Guadalajara Gloria Esperanza Villa Mayor, la regional Guadalajara, en Guayana, en el Mediterráneo. Bueno, vamos a pedir a la profesora Gloria que se quiere para hacer entrega de una distinción muy especial también para un gran profesor, un luchador también incansable, a ver cómo vivir, que está para el medio de basar en el nombre, van a Pepanama, Tapecuma, van a Corricoa, a Peja de un papá, el casa para invertirle. Y que una estatua que ya todo Flavio, estoy refiriendo a nuestro director de la regional de YouTube, el profesor Ángel Javier Segovia. En Yucayamina, por el canal de YouTube, a YouTube, éramos, lo hago bien, Sacuama, Andrés, atendemos porque yo quiero un disparo, a lo que yo ayudaba desde Ángel, a que hoy tenga que ocurrir. Está acompañado por su esposa, tenemos la entrega de esta edición para el querido poeta Ángel Javier Segovia. Bueno, allí yo quiero que se queden y vamos a. Nosotros habíamos empezado con la profesora Miriam Osorio y entonces también con el profesor Luciano Méndez. Unos cursos más allá de Quindú, que así fue cuando empezamos, por ejemplo, el curso en algún momento fuimos a parar al sur, dentro del departamento de Misiones, fue el caso de Ayolas y posteriormente
y allí surgió la regional de Ayolas y luego la de Coronel Bravo. Y en algún momento el profesor Luciano Méndez me dijo, voy a dejar hacer única como a Vilma, a encontrar una serie de Cobiá, voy a dejar a Mirta Beatriz Alegre González. Porque se llama a mí en el Mirta de a la Supermarco de Zacabá, porque fue la Ateneo, como que es un 40 años del Ateneo, este reconocimiento para la profesora Mirta Alegre González, que está acá con el profesor, con su marido, pensamos que ella se acordaba de que usted está acá ahora. Ayer yo ahorita cuando empezaba a Mirta de López también, y le decía yo, dentro de esa serie de extensiones que comenzaron a hacer en su momento, repito, la profesora Miriam Osorio y también Luciano Méndez, fueron a Quipió, y de Quipió recuerdo que pasaban a Muyapeí, y en Muyapeí finalmente se quedó el curso, primero como una parte de Uicurí, y luego ya después, por los años, por la cantidad de gente que terminó el curso en Muyapeí, hoy en día el regional Muyapeí es la profesora Ana Dora de Salón de Bocas, directora de Muyapeí. Nuestra Mirta va a hacer entrega de esta institución. Oye, el tema de gobernar a Madonna, bueno, otra vez, siempre en ese trayecto, porque hasta 1997 nosotros creamos las regionales y nos quedamos en 100. Y en ese trayecto, en algún momento también, una compañera estudiante de la licenciatura en guaraní en el Instituto de Lenguas, también se acercó y nos planteó la posibilidad de habilitar una regional, pero en la ciudad de Coronel Oviedo. Estaba Coronel Oviedo, estaba Doña Nendiré, Copejara de Verde, Copejara de Gazayepe, Copejara, Eulalia, Benítez, de Leguizamón. Ya le digo, regional, Coronel Oviedo, del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Desde su origen hasta hoy, bajo la dirección de la querida Copejara Eulalia Benítez de Leguizamón. Como a Copejara Amadora Benítez de Leguizamón. Sí, algo iba a venir y Penigüe, o vamos a ir a Copejara Eulalia. Neí Juana Copejara Eulalia de Rupide, y ahí no está Neí Copejara y Moñarema, y sí, como yo no lo pretende a poco a ver para la aunque es lo que por esas cosas de la vida nos pasó con muchos ya directores que pasaron a una mejor vida, como se dice. Entonces, ahora queremos llamar al que quedó en el reemplazo de su mamá, y es el profesor Miliciades Alberto Rodríguez Bocas, de la regional Asunción Barrio Obrero, y con él un homenaje póstumo a la profesora Alicia Bocas Macedo de Rodríguez. Cuatro y Chaclá, ahora voy a dejar hablar de momento, voy a dejar Miliciades. Miliciades Alberto Rodríguez Bocas, ubicada en Isidre Cobiá, vamos a tener baja de Neore de Pobre. Aguillé, yo a por dejar a la Miliciades, claro que con Z y ande un problema de serio que no pasamos ahí. Ya que están ahí. Voy a ahora llamar a uno de nuestros egresados
comenzó a ganar espacio, el mismo Tenonde, o antes o Amón, y Catucurí, Guaraní, Purube, y Epotia Bojara, y Cuaña, y Epotia, y Epotia, ¿verdad? Sobre esa mesa, a Ocucoe, que están haciendo Purube, Ojalí, para el apoyo. Bienvenido al Guadalajara Federico González Escobar, director de la regional, presidente de Paco primero y después de la regional de Concepción en el primer departamento. AVE Guadalajara Iniciales, Comunidad de Chacoá, Guadalajara Federico González Escobar. ¿Tú venido ya? Ahí me sube. Nosotros tenemos una línea de historia que contaba hace rato de varios hermanos, terminando siendo profesores de Guaraní también, el caso de Federico, el caso acá de Carolina, que también son profesores de Guaraní, y ellos trabajan en familia. Y vamos a llamarle justamente a la persona que en este caso le acompaña, pero al final de acompañarle, hoy en día pasa a ser directora de una regional del Ateneo, también por los muchos años de trabajo, de Concepción, la conocimos, fuimos a su casa muchas veces. Entonces, en algún momento le propusimos quedarse a trabajar en la regional de Huillamú, cuando en algún momento la profesora Marcelina había dejado. Entonces entró en lugar de ella la profesora Herminia Rivas de González, aquí presente. Esto es una entrega muy especial entre el amor que hay entre los dos, ¿verdad? Aparte de eso, esto no se puede pasar la mano ni que apenas reconvertirte alguna cosa por cual aprender a la lleva. Llegó conmigo. Sí, eso es muy curioso. Bueno, está la profesora Saturnina. Vamos a llamarle a la profesora. Dentro del departamento de San Pedro también se dio un caso muy particular. Nosotros estamos a Santaní y prácticamente nos quedamos por ahí cerca. Y van a venir ahora dos regionales que después de Santaní se convirtieron en regionales también muy importantes. Uno, digamos, en la secuencia, y después le voy a citar a la tercera, que también está en la línea. Quiero llamarle en este momento a la Guadalajara Saturnina Díaz Molina, quien está presente acá también con su marido, la Guadalajara Saturnina, muchísimos años trabajando en general de spinning del Parlamento de San Pedro. Ahí van para Huelva, regional de San Pablo. Entonces éramos Guadalajara Saturnina, y Guadalajara Guadalajara a la que empezamos por el Chacoá, a vivir como Guadalajara Suprema. Bueno, y dentro de del mismo departamento, también queremos recordar en este caso a un gran director del Ateneo que tiene un trabajo también incansable, que está arriba, que algo que es luego vino mi papá, arriba
acá. Un año con la luz Santa Rita, o que más o Italia. A Pepe es uno de los que dejar a su madre, a crear un muñeco y museo, de que tiene viajó y Italia, de que regresa a Juan Félix González, Rendado. Él empezó el trabajo en la ciudad de Atequí del Norte, junto con el querido Carmelo Quintana, a la cual me diré, a Juan Félix, que también pasó a ser un coordinador del festival del país de Abel Chacoá, de Copeté, a Juan Félix, Macaba y Aca, que es una de las instituciones que la mano acá de Carlos Herrera también se creó y hoy en día tiene la dirección de ACA, y aparte de eso, miembro de la Academia de Lengua Guaraní. La Academia de Lengua Guaraní que hoy cada aniversario, pues ahora venía la botella de un aplauso para la Academia de Lengua Guaraní. El hijo de Carlos Herrera, el presidente, y actualmente es el hijo de Mauro Hugo, quien siempre suele venir acá a participar. Muchas felicidades a la Academia. Y también dentro del departamento de San Pedro, el caso muy especial de la regional Choré, con la profesora Francisca Rivas de Ortiz, que hoy está presente acá con el hermano, y vamos a hacer la entrega a la Guajara Francisca, Guajara y Caneomuiga, o Hugo, Sauganto, Jorge, y Guajara, tapeando el tema de que tenía con ella esa con mí, esa Guajara, Oñandúa, Mibogué, ahora en Nigeria. Otro homenaje, así muy sincero, que queremos rendirle, hacer el que le decía que había empezado ya hace muchos años en la escuela Perú, y es la querida Guajara Ernesta Martínez Apodaca, que empezó trabajando con Domingo Aguilera, y luego ya tomó ella la dirección, y ayer tuvo la oportunidad también de llevarle a Liquillo, a Pablino, a Pesaro, Ernesta Martínez Apodaca, regional Saconia, de la Asunción. A ver, un momento, creo que ya está. Ahora vamos a pedirle a la profesora Ernesta que le haga entrega de esta distinción a un director de la Ateneo que también vive bastante retirado acá, a Nico Mohamed Miboyá, a Monietar Lupi, que se llama Pero Mahai, que se un muñeco nunca tengo que seguir nada. Me refiero al querido Guajara, Hugo Ramón Barros Cara, de la regional Orqueta del departamento de producción, que está acá acompañado por la querida Guajara. Yo quiero Guajara, a un trabajo incansable en el departamento de Concepción, Guajara, Hugo Ramón, para este reconocimiento. Siguiente, vamos a pedir el homenaje a uno de los profesores que también entró en una siguiente oportunidad a la primera coordinadora que tuvimos, todavía no era la directora cuando hizo la
se acercó y me dijo: si yo no puede ser ahí a mi hermano de Orecoa de Imarina, a la Imarina de Alcopino, creo, a la Imarina Rea, pero a la de Yenka, era selva de Concepción, a la Ibernicis, a la Ibernicis. Entonces va a 1 de marzo y con selva tuvimos una situación muy especial. Nosotros fuimos, allá le invitan y la profesora Selva Ibernicis empieza la clase. Yo fui con ella y cuando empezó la primera clase sería todo tranquilo. En la segunda clase, a EU, a que usen en agua y se como óbico abajo de cada tenisa, vive, mala vive aquí breve. Y había sido que en el mismo local funcionaba la escuela y el colegio y hubo un problema entre los directores de la escuela y el colegio. Acá en la escuela no salía en la colegio igual, a la colegio igual no salía en la escuela igual. Luego, llegué en el tercer sábado, a Pepe, a poner su escuela. Luego, a dejar hacer la inocente a Cape, a Pepe, no me votábamos cuando recibimos a Pepe, Peñeta, a Pepe, a la escuela, a y al final tuvimos la suerte de aceptar la propuesta, el curso continuó y a partir de allí se acercó y se convirtió en director del Estado regional Rubén Ovelar Olmedo, regional 1 de marzo, en Colombia, para la presidenta de de Charamón, de Chacoá, de Yacoa, Ateneo, de Lengua y Cultura Guaraní. Tiene un DIPA para los 40 años atendiendo de Lengua y Cultura Guaraní. Y le vamos a recibir acá, repito, un aplauso de nuevo para que yo voy a dejar Rubén Ovelar Olmedo. Rubén tiene varias distinciones, distinguido con varios compañeros que están acá, distinguido por la gobernación cordillera, por el trabajo docente. Es uno de los últimos, de las últimas distinciones que recibió. Bueno, la gobierna de la verdad. El gobierno va a venir de Oiva. Empezó la regional en Itacurubí de la Cordillera, de la mano del querido profesor, también estudiante de la licenciatura Guaraní, José Fulgencio Cabrera. Y en algún momento él deja porque fue a España y le reemplazó Nancy Gauto Cabrera, que otra vez deja la regional y empieza el trabajo de nuestra querida poeta Mariela Cabrera Gauto. A él ya, como un parete, que voy a recoger a Itacurubí o Perú, en Serie de Dala. A ver, que ahora el pueblo regional quedaba en Serie de Dala, a Pedro Grande, un macabro, a ver, voy a dejar a Itacurubí Mariela. Mariela es una persona muy reconocida en su comunidad, así como todos, acá no olvidé mencionar, pero Mariela formó parte de en este caso de la supervisión y también como concejal municipal de Auxiliar de Chacoá, gobierno de la como bueno, vamos a la siguiente homenajeada. Otra vez en la Asunción en el barrio Santísima Trinidad. También estudiante de la licenciatura en Lengua Guaraní, Irene Estelar Cebolla de Villa Mayor. Ella también nos pidió la posibilidad de trabajar y automáticamente empezó una labor tan importante. Apego pasamos a Pupá, más de 30 años trabajando en el barrio Santísima Trinidad Asunción. Ovejara Irene Estela Cebolla de Villa Mayor, parte de una familia de artistas y de docentes. Ayer nomás estábamos recordando el aniversario del fallecimiento de su padre, un gran artista que en el día
Pues el papá y la mamá también de la profesora Irene, que ahorita voy por una parte, y su padre, que repito, ayer estábamos recordando el aniversario de Roy Seguro, no diga el nombre. Oye, esa cuadra se queda de manos. Rósula. Todo está. Ahí está. Claro. Vamos a pedirle ahora a nuestra siguiente homenajeada que pueda acercarse acá. Vamos a pedirle a la profesora Irene que pueda hacer la entrega de esta distinción a Clara Sebastiana Corbalán Salinas. Clara es directora hace un tiempo reciente y en particular ella sustituye en este caso a la querida poeta Rósula Anaí Salinas Aponte, que lastimosamente falleció. Y bueno, Clara decidió tomar la posta y hoy en día es la directora de la regional de Santa Rosa Misiones. Y en homenaje a también a Rósula, hay acá un diploma de recordación póstumo a la memoria de la poeta Rósula Salinas. Adelante, poeta Clara. Tenemos el comité, la poeta de Irene, que también tiene esa bandera, y poeta Rósula de Vamos ahora a llamar de ahora a dos personas que forman parte de una misma familia, pero que en distintos momentos les tocó en este caso ser directora y ahora al otro director de la regional. Hace rato pasó el poeta Mateo Emiliano Vera, y ahora quiero llamar a su esposa, Sandra Concepción, si puede acercarse acá. Ella fue directora, Sandra Concepción Benítez de Vera, y con ella quiero llamarle también a Gustavo González, que actualmente es el director de la regional de Villarrica. Vienen juntos y la queríamos dejar clara de la entrega y de esta distinción a nuestra querida poeta Sandra y al querido poeta Gustavo. Porque vea, pues a pegar con él bien y ya rica que vamos. Algo pensamos con esta subvención que inicia acá. Bueno, ahora vamos a hacer la entrega de esta distinción también a otra directora destacada. Ella terminó la profesorado de guaraní en la ciudad de Carapeguán, y una persona siempre dinámica, que está pues guaraní, que es con la del Curú, a 20 horas, y que acá está la profesora Eva Graciela Florentín de Ríos, y este homenaje para la profesora Eva por los muchos años de trabajo. Estaba en Veracruz, que está Guadalajara, Bebé como ve, Guadalajara Bebé. Entonces, esta distinción para la querida Guadalajara Eva Graciela Florentín de Ríos. Bueno, agradecido acá a la poeta Eva, estamos en la foto, igual a Gustavo. Con ella en mi poeta Omba, Oba, Obu,
tiene toda nuestra admiración porque en algún momento estuvo muy afectada por una enfermedad y pese a eso se mostró ella muy fuerte. Me estoy refiriendo a la abogada Liduvina Esther Ayala Colmán, quien pasó a ocupar la dirección de la regional de Natalio, regional que originalmente tuvo como directora la recordada profesora Matilde, que fue muchos años directora, ya falleció y pasó a ocupar el cargo de la querida poeta Liduvina Esther Ayala Colmán, quien siempre desde obligado a llevar clases a la ciudad de Natalio y de allí frecuentemente estando acá en nuestra ciudad compartiendo siempre nuestras actividades. Está acá acompañándole su hijo Edward para este momento en que la querida poeta con mucho cuidado allí. Ahí está, ¿sabe poeta? A ver, poeta. Bueno, pues a la Liduvina, de Chacuana, de Gato Culé, a Oite, de Jimmy Casole, para mí, a Reiko, Pablo. Y acá se va a quedar la profesora Liduvina porque va a haber acá un encuentro entre hermanos. Vamos a llamarle en este momento a la querida poeta Juana Ramona Ayala Colmán, quien empezó su trayectoria en el Ateneo en el día de la mano de la querida poeta Ramona Ayala Colmán, siendo ella directora de la escuela en Medellín, puso a disposición del Ateneo su institución, creó la asociación de profesores del noreste de Itapuayo. Luego por mucho tiempo directora, luego se mudó a Asunción y acá nosotros teníamos la regional de Pacaraí, que fue en un principio creada para Norma Saavedra, y cuando ella dejó, ocupó la plaza por un tiempo el profesor Pedro Curra, y después de ese tiempo la poeta Juana Ramona decidió en este caso asumir la regional, darle una dirección nueva, que en este caso es la que hoy en día tenemos. Con nuestras felicitaciones a la poeta que tiene Chacuán de Nueva. Vamos a pedirle a la estos son momentos inolvidables. Yo puse en el mensaje de 40 años, lo se cumple todos los días. Así que vamos a dar un tiempito. Se ve que bueno, vamos a pedirle ahora a la poeta, a pedirle a la poeta Juana Ramona que le haga entrega de esta distinción a nuestro siguiente director que consiguió superar el accidente que tuvo y vino. Se acaba de sacar de la base, yo cogí la del neoparque. Me parece que mi vicario a ver que por una poeta Raimundo Cayete, él también terminó sus estudios en la regional de Cabo Sur y un día nos dijo, ya está vivo, ya acabó Campo 9, la fecha ya Campo 9, pero bajo a Juan Inter, yo tengo hace caso de Viña de Rebeco Correa, con el programa, allá de Chacuata, Raimundo Cayete Cáceres, regional Campo 9 y salud, hace muy bien. Vamos a pedirle en este momento que pueda pasar nuestra siguiente homenajeada, que es la profesora Blanca
Elisa Jiménez González. Averigua a ver, con ya, a Elisa Sofía, tenedores de Campo Grande, Paraguay. Aunque seamos en Chacoá, en Yepuqueté, Blanca Elisa, averigua conmigo, Universidad Nacional, está en Dable. Aunque me encontraba Guadalajara Blanca, Elisa Jiménez, Guadalajara Raimundo Cañete, Comunidad de Chacoá. De Yepuqueté, Guadalajara Blanca, bueno, el tiempo de ganar sí, seguimos grabando, vamos a ver cómo hacemos esto para la sala de escuela de cultura. Y poco y mira, bueno, vamos a llamarle a la penúltima directora porque después va a venir la última, que va a ser la primera. Pero quiero llamarle a la mujer Gudelia Martínez Salinas, de la regional de Escobar. En algún momento se acercó también y nos dijo, sí papá, o sea, había tenido a que se ha muy bien, pero no puede tener estaba Escobar, estaba Escobar y estaba Yaguajún, con el canal de Guadalajara. Ahí están Guadalajara, hoy como que Guadalajara Gudelia Martínez Salinas. Hablo una. Ya sabe. La yo a Jonás, pues a Gudelia, la cuita de los casores, para el niño, la de él era de Gudelia. Yo iba a tener para bella está. Por favor, después pueden hacerse la foto. Sí, adelante. Ya, ahí está una foto bien especial acá. Ya. Bueno, y 40 años complicado en muchos sentidos, el recorrido, la guía, las vueltas, y puedo asegurarle a ustedes que a lo largo de 40 años viví más tiempo fuera de mi casa que en mi casa, ¿verdad? Entonces, de un tiempo a esta parte, tomé la decisión de llevarle conmigo a todos los lugares donde la región desarrolló alguna actividad. También es directora de una regional y quiero hacer la entrega con la profesora Gudelia de esta institución a Sabina Núñez, que le damos Profesor. Gracias por todo. Y insisto un poquitito, nada de esto es fácil, ¿verdad? A lo largo de 40 años, quiero decirles que hasta hoy es fácil de comprobar. Yo siempre suelo decir a los que están allí, el que quiera poder revisar. Yo tengo la gran satisfacción de poder decirles que 40 años hace que yo me muevo en todas las direcciones. Nunca jamás le pedí a nadie un guaraní por algo que yo hice, pero que en algún momento todo lo que yo he puesto puse en mi bolsillo. Para que alguien diga al profesor Gastón combustible, la tabla de menos, nunca, jamás, porque un solo guaraní era de menos. Entonces quiero dejar constancia que en este proceso también todo lo que significa el traslado, la ida, las vueltas, incluido en este caso mis hijos que están acá. Tengo la satisfacción de que los 4 también hayan decidido ser profesores de guaraní. Algunos de ellos, particularmente uno que está trabajando con nosotros acá, es el caso de Jorge, el doctor Edgar, y bueno,
creo que tenemos que destacar, todos nosotros hemos llevado a gente de nuestra familia a trabajar con nosotros. Y creo que va a ser una linda escuela que en este caso será ahora el pueblo de todos. Bueno, en ese sentido, quiero empezar. Hay 3 medallas de 20 años, de 40 años que vamos a entregar a cada funcionario. Son 4 que en este caso llevan todo ese tiempo trabajando, conociendo todo. Yo lo que siempre procuré, y acá puedo decirlo frente a ustedes, es hacer un poco una escuelita de esto. Acá ninguno de todos los que están presentes me va a decir: el profesor David me llamó y me dio esta orden, el profesor David me dijo que es entre fulano, porque es entre fulana. De hecho, no se lo llamar a nadie, todos conocen los límites que la tenemos. Y entonces, desde ese punto de vista, también cada uno se fue formando. Por eso le decía, se fue fulano, nos quiso de buena primera entrar como docente, y bueno, le acostumbramos a la idea de ser docente. Y cada uno que aprendió acá a ser administradores, lo que cualquier parte no tuviera un curso que sea la administración educacional. Acá nos hicimos administradores por el camino, pero venimos con una escuela de por medio. Todos nosotros conocemos lo que significa una malla curricular, lo que son los programas, son cosas a las que ya estamos acostumbrados. Si mañana por cualquier circunstancia de la vida alguno de ustedes decide encarar un proyecto paralelo, sin ningún problema van a saber cómo tiene que administrar una institución educativa. Todos han sido y son excelentes administradores educacionales y sobre todo docentes. Entonces yo quiero llamar en primer lugar acá para la distinción a Jorge Tadeo Galeano, desde que era civil casi no se le veía todavía, ahora está demasiado grande, el doble que yo acá. No sé si estamos haciendo una competencia que es más grande. Bueno, pero Jorge, y él te procura mucho tratar de ser confiable con todo. Quiero llamarle en este momento también, en este caso, antes de Silva, quiero llamarle a Uber. Ya. A Uber Iván Maricos Morel. En este caso, continuamente está en contacto con ustedes. Uber viene de una circunstancia bastante particular en su juventud, creo que se montó por el camino. Un cara de basura, ¿verdad? Así que felicidades, Uber, gracias por todo. 40 años. Ahora vamos a llamarle también. Vamos a llamarle a otro que vino, estuvo un buen tiempo, después se fue y ahora volvió. No pudo, volvió. Muchas veces la gente me decía un tiempo atrás, para ese tema, algo le llama a Juana Julio. Yo siempre fui del criterio de las segundas oportunidades. Para todos siempre tiene que haber una segunda y si vale la pena una tercera. Y ese es el caso de muchos de los que estamos acá. Hay veces cuando alguien me dice, no, pero en esta actividad vivimos todos y fulano no vinieron. Y cosa notable, la siguiente, esos que no vinieron fueron los protagonistas y los que tuvieron antes no tuvieron. Pero yo siempre digo, cada cosa tiene su tiempo y cada cosa en este caso tiene a la gente que en ese momento es necesaria. En este momento quiero llamarle a Edgar Galeano, y otro hijo de la hora de vida, está dentro de la casa y que también colabora con ustedes en ese día a día. Trato de no aparecer mucho yo por acá porque todas las gestiones llevan adelante de ellos, ¿verdad? Es un poco lo que buscamos, no en este caso estar nosotros todo el tiempo, sino que ya a través de ellos y de todos ustedes hacer el trabajo como corresponde. Sí. Bueno, dentro de este equipo
Ustedes se dan cuenta que siempre han sido, buscamos gente joven para estos cargos de trabajos internos. Quiero recordarles que nosotros no tenemos jornadas de 8 horas acá, tenemos una jornada especial de 5 horas y ninguno de los que acabo de mencionar gana el sueldo mínimo. Todos ganan por debajo del sueldo mínimo, justamente porque la condición es que no trabajamos donde trabajan los papás. La idea es que cada uno de ellos sienta ser parte del Ateneo y hacer algo por el guaraní, no precisamente por el pago, sino que estén acá porque les gusta. Tendrán mejores oportunidades después, pero mientras estén acá, la paga va a seguir siendo la misma. No va a haber mucha variación, unos pequeños aumentos, pero no vamos a tener sueldos siderales de 20, 30 millones, porque eso no es posible. Y dentro de eso, también, imagínense lo que son las cosas. A veces nos acordamos acá con Sarina, con Carlos, Nelson, que también les dio, acá María Antonia. Nació, y una de las primeras personas que lanzó con los tiempos fui yo, y acá Sarina tuvimos el privilegio de parte de la mamá de pedirnos que seamos su padrino. Y bueno, creció esa criatura, hoy en día ya es una persona grande, que en este momento hace un trabajo muy importante y ese trabajo le está dando resultados. Es una persona paciente, es una persona que se mueve. Imagínense que todas las fotos que le pasé ayer, él estuvo acá todo el tiempo. El que retiró esta montaña de diplomas fue él ayer, ordenó todo y bueno, no es fácil. Cuando uno trata de hacer las cosas, uno sabe que está expuesto también a errores y aciertos. Nosotros seguimos confiando en él, como confiamos en todos los que están acá. Me refiero a Siva Gerardo Esquivel. Bueno, ahí está madre, el hijo y llega con ellos. Fíjate que van a pegar todo. Imagínate que ver cómo. Bueno, ahí está el reconocimiento que en este momento se va a hacer para este hermoso momento donde Siva Gerardo recibe esta distinción en compañía de su madre, esta querida abogada, como yo quería verlo. Ahí está este abrazo de ellos para el recuerdo. Felicidades, como que más de ahora. Sí. Vamos a llamarle seguidamente a otro compañero de trabajo. En algún momento, de la mano de Edgar, se acercó, nos dijo que quería encontrar un lugar donde desarrollar sus potencialidades. Y bueno, nosotros dijimos que sí, y vino acá y desde entonces trabaja con nosotros en la biblioteca. Nuestro querido compañero que es abogado, un orgullo para nosotros tener nuestro plantel de trabajo, Juan René Fernández Baduena, nuestro director de la biblioteca. Ahora sí va a dar entrega de esta distinción. Vamos a llamarle al siguiente protagonista de esta historia. Ya le tocó vivir primero con su abuela, después con su padre y ahora él, dentro del Ateneo, me refiero a Uber Iván Marejos, hijo, en este caso Iván. Vamos a entregarle a nuestro querido que le haga entrega de esta distinción a Uber. Comúnmente veo para nosotros acá, ¿sí? Fernando y Meli. Ahora se queda acá Bebo y vamos a llamarle a una de nuestras compañeras de trabajo muy querida acá, trabaja con María Antonia en este momento, hace un trabajo muy importante en las cuestiones documentales.
se hizo ya una especialista en el tema y es una satisfacción para nosotros que forme parte de este gran equipo de la Ateneo. Es Melissa María Auxiliadora Navarro Rubén, que llega acá. Hay una historia compartida acá con Jorge Galeano y hay dos hijos que son dos hijas hermosas que son la consecuencia de esa relación entre los dos. Y qué felicidad, Meli. Abuelé, abuelé, comandante. Muy bien, ahora sí queda medio ¿sí? Bueno, este otro reconocimiento también es para un amigo que en algún momento también se acercó acá, dijo que quería un lugar para trabajar. Le dimos, se ganó nuestra confianza, hace un trabajo muy importante en la parte documental. Todos ustedes han tenido trato con él, siempre por indicación para todos, pero en particular para él. Siempre trató, yo sé que siempre fue así, un trato muy amable, un trato muy respetuoso para todos. Me refiero a Hernán Francisco Álvarez, nuestro compañero Meli, que va a ser estudiar en esta edición. En el recuerdo conseguí traerlas acá, que están presentes con nosotros hoy. Decía, tratando de que nadie quede fuera en el recuerdo de los funcionarios, a mi hija Norma Sabina Galeano Núñez, un reconocimiento también para ella. Para los que se acuerden, tiempo que empezó a funcionar la licenciatura y teníamos acá la atención de la Secretaría, todo ese tiempo Norma estuvo trabajando con nosotros acá. Hoy ella es obstetra, trabaja en la Facultad Politécnica y acá está Maxi, que ya está su marido que es Mauro, está sentado acá. Así es que para Norma, ese recuerdo de nuestra gratitud. Maxi está con el diploma a la mano. Felicidades, Maxi. Y ahora tenemos y ahora viene la mujer que se quiere, porque acaba de venir un reconocimiento de hermana a hermana, ¿verdad? Mi otra hija es Anaí Galeano Núñez. En este momento acá con su familia está ellos, están sus hijos. Un agradecimiento también a Anaí por el tiempo que ella estuvo trabajando con nosotros acá. Hoy trabaja aparte y dentro de eso, entonces, la recordación de lo que pasamos con la Secretaría de la Ateneo. Lina está al canal que no se fue más. Bueno, acá están las dos empresas. Tienen los dos últimos homenajes. Nosotros queremos agradecerle a todos primero que hayan destinado este día tan especial para poder participar entre todos. Acá, como se dice comúnmente, estamos mata cortés. Y eso es para la historia. Seguramente va a ser un momento tan significativo porque este trabajo ha sido muy importante. En 40 años, muchos resultados. Vamos a reconocer a dos personas que trabajan con nosotros, que son personas también muy queridas por nosotros, que día a día llegan su grano de arena trabajando en el Ateneo. Todos ustedes la conocen a ella. Yo le voy a llamar a nuestra querida compañera Miguelina Ayala Estigarribia.
ellos llamaban desde Miguelina, a vivir en mis abuelos y árabes, a vivir ahí, porque ahí también yo creo que se acaba. Muchísimas gracias, Miguelina. Y vamos a terminar esta serie con otro de nuestros compañeros de trabajo. Le vamos a pedir a Miguelina que se quede, a ver si conseguimos ubicarle, ¿No está? porque ya se vino aquí. No, dice que los fantasmas vinieron. No sé si ustedes saben que acá mucha gente no quiere quedarse porque hoy da movimiento. Hoy es día sabrante Sabino Jiménez, Amón Paulino mandó a Juan y la noche era Antonio y Pastora. a mí mandó a Andrés y bueno, queremos llamar que está a Jorge Alcaraz, a nuestro casero, que creo que está por allí, pero parece, no sé si está en la entrada, pero vamos a procurar. De todas maneras, vamos a cerrar con esto. Si llega, le vamos a llegar un aplauso a ustedes también. A Guillermo, de esta manera, nosotros vamos a cerrar esta parte protocolar que estamos teniendo, que es un reconocimiento para cada uno de ustedes en estos 40 años del Ateneo. Cada que vengan 40 años más, ¿verdad? Y que todos podamos seguir aportando lo nuestro en esta gran cruzada a favor de Guaraní. Para que el tema para quedar. Pues ahora vamos a ver y mandó ahí el página de posteo para la semana. El profesor Juan Félix va a representar a los coordinadores con una declaración. Maite Lorel Opa Etebe, Pesa Peremonte, ya lo ataco a la vez, ya lo tengo, tiene esa cuadra, porque va a tener la escritura guaraní. Vamos a coger porque España y Yemen. Bahai kuli kato te koako mabe kota pemona katu ojoitreiense. Septiembre 1905 en hoy, Ateneo de Agricultura Guaraní. A diciembre de 1905 se armó profesor de educación primaria. Pues ya por ahí y donde pare, a veces profesorado, a cosa que tenía porque iba a pensar. Ya no tengo la memoria de aquellos días brillantes. Solo recuerdo la historia de nuestro vivir constante. Hoy vivimos la euforia y la alegría de este instante. Como una trayectoria del trabajo tan flamante. Yo por pura ocasión, quizás al igual que muchos de aquí, me tomé la profesión sin saber en qué me metí. Nunca tuve la ilusión, pero jamás me arrepentí. Y hoy les digo de corazón, en su mundo soy feliz. Sin sentir hemos ya dado 40 vueltas al sol y la vida nos ha enseñado a amar con corazón. Ya casi todos jubilados, con ganas y mucho amor, todos estamos reservados con ánimo y emoción. Gracias, colegas presentes, por compartir este momento. A todos les llevo en mente como aura del firmamento. Hoy les digo de frente, no se pierdan el juramento de enseñar vehemente hasta siempre sin lamento. El
el juramento reconocente de que les ama Juan Félix González. Nay, sabaite, ipakita mo ulit ika no isa oni mo mateo yo voy a publicar pero ipakita mato oni mo dari ya no oni Vai, ini sang kaya, anak tu ika buat